En busca de la verdad. Con Alexis Hernández. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch hu ubaruch shemo. Yivarechecha Adonai veyizmerecha. Yair pana elecha vijunecha. Yisa Adonai pana elecha v'yaseh lecha shalom. Porque a su tiempo la verdad será revelada. Hashem Emet. Shalom, mi nombre es Alexis Hernández y este programa se llama En Busca de la Verdad. Espero que todos se encuentren bien de salud y los que no estén bien de salud que tengan una pronta recuperación. Hoy es un día bien interesante y un tema bien interesante. Hoy vamos a estar hablando de qué es realmente el significado del logos. Logos es una palabra griega que se traduce en el primer versículo del libro del Evangelio de Juan como si fueras el simple hecho de una palabra. Ahora, cuando hacemos una retrotraducción al hebreo, la palabra es davar. Y esta palabra tiene unas implicaciones bien interesantes. Tenemos que decir algo del libro de Juan. Hace mucho tiempo, al principio que yo comencé con estos videos, dije que había 4 formas de interpretación o de interpretar la escritura hebrea. Y le comenté que estaba la que es Peshat, que es una interpretación literal y objetiva del texto, que todo el mundo debe empezar por esa interpretación, que es lo más lógico. El Remesh, que es una interpretación alegórica, donde todo lo que, ¿verdad?, en parte hay alegoría, hay parábolas, hay un sinnúmero de figuras retóricas que nosotros tenemos que considerar a la hora de interpretar la escritura. Está el Drash, que es una interpretación casi libre y subjetiva, y está el Sod, que es una interpretación mística. ¿Qué tengo que decir del libro de Juan? Que este libro de Juan está escrito en una forma Sod, donde se encuentra que hay Midrash, donde hay parábolas, donde hay... Estos evangelios todos tienen parábolas, todos tienen Midrash, y las formas de interpretaciones que nosotros le demos a esos evangelios es lo que va a hacer la diferencia en la interpretación, obviamente. Ahora, cuando tomamos el evangelio de Juan en una forma literal, nos vamos a dar cuenta de que el evangelio de Juan hay muchos versículos que no se pueden tomar literalmente. Pero cuando usted lo ve desde otra forma de interpretación, puede tener un mejor resultado y tener mucho más información en ese evangelio. Es curioso que este evangelio, cuando la gente está recién convertida, le dan para que lea el evangelio de Juan. Un evangelio que realmente es sumamente complicado, un evangelio que tiene muchísima profundidad. Y mucha gente, pues yo entiendo que desconoce qué realmente es el evangelio de Juan. Otra cosa que tengo que decir de este evangelio es que se escribió aproximadamente desde del 60 al 100. No hay una fecha específica. Si lo fuéramos a tomar del año 60, ya había pasado varias décadas después de la muerte del Mesías. Y recuerde que antes no todo el mundo sabía leer y escribir, ni tenían acceso a tener una Torá o una escritura o un rollo por lo costoso que era. Esto es sumamente importante saberlo, y que mayormente todo esto se traducía o se daba de una forma oral, o sea, la Torá Sheal Peh, enseñanza oral. Es bien interesante porque cuando analizamos el texto,
vamos a usar como, ¿verdad?, herramienta el código real. Vamos a usar el libro de Antonio Piñero, los libros del Nuevo Testamento de Antonio Piñero, que ese libro, pues yo lo recomiendo porque es un libro que contiene información histórica que nos puede ayudar para usarlo, ¿verdad?, como referencia, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nosotros entendamos que sea necesario. Este libro es bien interesante, vuelvo y repito, porque aquí traen una información muy particular todos estos libros. Y la filología, que es la que se encarga el texto antiguo, es de suma importancia considerar el punto de vista, aunque tengo que ser claro. No todos los filólogos piensan de la misma forma. Es como nosotros todos no pensamos de la misma forma. Hay filólogos que son más conservadores que otros. Hay otros que se especializan en algunos temas en específico. Y hay otros que son más generalizados. Y ellos, ¿verdad?, la filología va a criticar mucho lo que creemos en el texto como texto sagrado. Pero independientemente, ¿verdad?, hay que hacer un comentario. Y es que también la filología tiene sus deficiencias, porque muchas veces ellos dan la historia como un hecho, como historia que es, obviamente, pero se olvidan de que ellos también, la historia en algún momento ha sido y será y siempre será manipulada. Los pueblos no iban a transmitir sus derrotas. Los pueblos que eran derrotados no iban a plasmar en su historia sus derrotas. Porque todo el mundo habla de sus victorias. Usted va a ver toda la escritura antigua y todo el mundo habla de sus victorias. Y no menciona sus derrotas. Y obviamente si hoy no existen es porque fueron derrotados en algún momento. Y la historia, igual que hoy día, ha sido manipulada por los gobiernos, por el alto poder, para que, ¿verdad?, la verdad no salga a la luz. Nosotros entendemos que la Escritura es el libro sagrado. La Escritura es la palabra del Eterno, la palabra que el Señor le da a Moisés primeramente para que fuera transmitida a los hijos de Israel, llegó a nuestras manos y de alguna manera nosotros pues tenemos que aprovechar esa oportunidad de tener esa palabra. Vamos a leer primeramente del Tanaj hebreo, ¿qué es lo que dice el primer versículo? Dice, en el principio era la Torá, y la Torá era con Elohim, y la Torá era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera venido a ser. Vamos a leer ahora los libros de Antonio Piñero. Dice, al principio existía la palabra, y la palabra existía con Dios, y la palabra era Dios. Ella existía en el principio con Dios. Todo se hizo por medio de ella, y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. Interesante cuando escuchamos la versión de la filología, porque el texto en cierta manera está mucho más claro, aunque es el mismo texto. Todos los traductores tienen que usar los mismos textos, con la única particularidad que, basado en el conocimiento de cómo se dio la historia cuando fueron escritos esos documentos, ellos pueden hacer un análisis y llegar a una conclusión.
Hoy día hay ordenadores que se dedican a esto. O sea, hay mucha información y hay mucho equipo para facilitar lo que es la forma de expresión del siglo I y siglo subsiguiente, al igual que esa información, ¿verdad?, llega a nosotros de una forma un poco más clarificada. Vamos a también a leer el código real que dice: desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Cuando nosotros miramos detalladamente lo que dicen los estudiosos, cuando analizamos lo que dice el texto, vamos a ver ahí algo de diferencia de lo que se nos ha enseñado. Porque no voy a hablar mucho de lo que se nos ha enseñado, sino cómo se puede considerar el texto cuando hay una retrotraducción al hebreo. Porque obviamente todos los que hemos sido criados en el Evangelio sabemos que se aplica directamente ese texto, ¿verdad?, de acuerdo a lo que nos ha enseñado. Nos ha enseñado que no necesariamente tiene una interpretación correcta, o la interpretación es un poco vaga o pobre, porque no había la información que hay hoy y no habían los documentos que hay hoy para facilitarnos el entendimiento. Muchos no tienen, la mayoría de las personas quizás no esté de acuerdo conmigo, no tiene que estarlo, siempre lo he dicho, pero aquí, ¿verdad?, yo lo que hago es traer un punto de vista para que tengamos más de una interpretación del texto, para ver cuál de las interpretaciones, la que ya tenemos y la que, ¿verdad?, voy a tratar de dilucidar aquí, se ajusta más al texto. Eso es algo bien interesante. Cuando analizamos el texto y hacemos la retrotraducción, la palabra logos, antes de entrar en eso voy a hacer un comentario. Cuando Heráclito, que traía el concepto del logos, Heráclito era un filósofo que tenemos que tener en consideración. Fue 550 a 480 antes de nuestra era común. Fue considerado un gran filósofo al inicio de la filosofía griega. Pero el Heráclito dice aquí los datos históricos, que dice: junto al grupo de Mileto, consideró que el origen del universo no se centraba en el pensamiento religioso o explicaciones que daban los dioses del todo. Por el contrario, consideraba que el hombre por sí mismo podía explicar todo cuanto acontecía a su alrededor. El cambio fue una de las cuestiones que más impactó a Heráclito, y como veremos, su pensamiento gira en torno a dicha idea. Era considerado, ¿verdad?, uno de los filósofos más, ¿verdad?, el comienzo de cuando la filosofía comenzó a tener auge, que eso fue unos 500 años antes de Cristo, que traían la filosofía, pero el principal punto de la filosofía establecía que el pensamiento era un Dios en sí mismo. Porque el ser humano, cuando no puede entender algo rápido, inmediatamente, cree que es Dios. Sin embargo, eso no está dentro del concepto hebreo. Porque el pensamiento en sí mismo, ellos creían, la filosofía, que era un Dios. Y que todo esto de
cuando un ser humano entendía que había una creencia, había un ser superior, etcétera, etcétera, eso era creado por el mismo pensamiento humano y que realmente, si vamos a ver, el verdadero Dios era el pensamiento, para que podamos entenderlo de una forma más simple. Y tenemos que considerar que a la hora de hacer la retrotraducción, obviamente ese no es el significado de la palabra davar. Cuando buscamos la palabra davar en el hebreo, tiene que ver no tan solo con una pronunciación de una palabra, tiene que ver con un plan, una idea detrás de la palabra. Me voy a explicar ahora. Voy a explicar. Cuando usted tiene una conversación con una persona, usted no está hablando simplemente por articular una palabra. Usted está transmitiendo un pensamiento, una idea, un propósito. El primer versículo del libro de Juan, nos vamos a dar cuenta claramente que hay una referencia al principio. ¿Qué sucedió en el principio? Aparte de los elementos que hay ahí que se dieron en la creación, como la luz, que compara el davar de Dios o el asunto de Dios como la luz que ilumina a todos los hombres, etc. Y ese primer versículo está realmente hablando del Padre. Y eso lo tenemos que tener bien claro para poder entender el contexto de todo el capítulo. Está hablando del Padre, el Logos, que lo traducimos, ¿verdad? O lo retrotraducimos al hebreo, que es lo que quiere decir davar, que es la palabra davar, que se traduce como asunto, idea o propósito. Cuando usted hace esa analogía, comienza a analizar esto, el sentido del texto comienza a cambiar automáticamente. Porque cuando hace referencia, y era en el principio, el primer versículo de la escritura dice, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Cuando dice creó, la implicación que hay ahí es el poder de crear dentro de lo que Él establece. Con su palabra Él crea. Él no está creando, Él está creando el cielo y la tierra. Está creando la habitación del hombre. Hay algo bien interesante en este primer versículo, que la palabra Reshit, porque la palabra está compuesta, dice Bereshit, en principio, en el principio, o en un principio. Lo que quiere decir es que es el comienzo de lo que nosotros consideramos el tiempo. La dimensión del tiempo está sujeta a que tiene un principio y tiene un final. La palabra Bereshit, la primera letra que aparece ahí en el primer versículo, que es la Bet, que simboliza o implica casa de entre las cosas que puedes simbolizar. Inclusive la palabra hebrea es Bayit, para casa. Y Reshit significa primogénito, primero. Y cuando analizamos eso, sabemos que el Señor creó la habitación para el hombre, para el primer hombre. Creó la casa para el primer hombre, el hábitat para el primer hombre, como usted le quiera llamar, que nosotros le llamamos Adán. Pero Adán realmente lo que significa es hombre, porque se llamará Adán porque de la Hadamá fue tomado, o sea, de la tierra fue tomado. Y eso es lo que dice la escritura. Aquí hay una particularidad que establece que el primer hombre era una cabeza federada.
pero de que el primer hombre al mismo tiempo era un tipo de un antitipo. Porque cuando el Eterno decide crear al mundo, primero, antes de crear al hombre, escuche bien, Él creó el mundo, todo lo que hay. Los peces, las aves, todo, todo. O sea, Él creó todo lo necesario para que el hombre sobreviviera. Y después decide crear al hombre. Cuando se habla de la palabra dabar o asunto de Dios, está hablando de algo planificado. No está hablando de solamente una expresión de una palabra. Está hablando de algo planificado. O sea, yo tengo un plan, voy a crear el mundo, la tierra, el cielo, etcétera. Voy a hacer todo lo que tenga que hacer, pero voy a crear después al que va a habitar ese mundo, que fue Adán, el primer hombre, basado en nuestra creencia. Hay quien crea otra cosa, pero fue Adán. ¿Qué quiero decir ahí? Que todo se da dentro de un plan. Y la palabra principio que aparece en Juan tiene que estar relacionada estrechamente con la palabra Bereshit, o sea, o principio, en el principio del primer versículo de la Escritura. Está ligando que esto segundo está relacionado al mismo plan que se dio en el principio. Está hablando que el propósito eterno de Elohim se iba a manifestar por etapas. Que lo que antes era una expresión dentro del plan de Elohim se iba a materializar para que nosotros hoy pudiéramos entender que el autor de toda la existencia del hombre, de principio a final, es el Eterno. Y es lo primero que tenemos que ver en el principio. Mucha gente piensa que el Mesías era una persona antes de llegar a la tierra. El Mesías es un título que iba a ser otorgado a la persona que fuera digna de llevar ese título. Es lo primero que tenemos que saber. El Mesías no es una persona per se, sino que es un título que va a llevar una persona. Aparte de que el término Mesías es ungido. Y he hablado antes de que los reyes de Israel eran ungidos y que los hombres de alguna manera que tenían un ministerio o una misión que cumplir de parte del Eterno eran ungidos para poder cumplir con esa misión. En la unción está la capacitación, está la dedicación de esa persona para hacer el trabajo. Y dentro de todo eso, Pablo habla que el Mesías, Yeshua HaMashiach, había sido crucificado antes de la fundación del mundo. Eso es para que usted vaya atando cabo. Que no está hablando del verbo, del simple verbo, como una acción de Dios. No, está hablando de un plan y propósito. No está hablando de algo simple. Está transmitiendo el pensamiento total del Eterno cuando se dice palabra. Porque en la antigüedad, esa palabra dabar aparece 1400 veces en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, el antiguo pacto, que no es antiguo. Y ahí aparece claramente esa palabra de diferentes formas, en todas las formas en el hebreo. Y la implicación que tiene, escuche bien, es transmitir el pensamiento del Eterno, el propósito del Eterno. Cada vez que el Eterno hablaba era para transmitir su propósito. No era el simple hecho
de hablar. Aparte de que Él es el único que puede decir que puede llamar las cosas que no son como si fuesen, es Él. Nosotros no tenemos ese poder. Y a nosotros, ¿verdad? ¿verdad? Yo escucho mucha gente declarando muchas cosas. Y usted puede declarar todo lo que usted quiera. Pero ciertamente se va a manifestar lo que el Señor ha determinado. Esto no se trata que si lo recibo o no lo recibo. Sí, porque se escuchan muchas cosas por ahí. Usted asegúrese de estar firme con el Señor y le irá bien. Eso sí, yo se lo puedo decir. Y sin mucha declaración. Si usted declara nada, si usted cumple con el Señor, le cumplirá con usted porque Él es fiel para cumplir lo que ha dicho en su palabra. Si usted no cumple con el Señor, entonces tiene que tener cuidado. Puede declarar lo que usted quiera y no va a haber resultado ninguno. Yo no tengo que declarar que el Señor una bendición para mi vida. No. El Señor me dice en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y el día que no quiera añadir bendición, también lo tengo que aceptar. Porque toda esta serie de videos que estoy haciendo es porque yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Aunque usted tampoco lo sabe. Pero hay algunas personas que tienen aviso de que quizá no es, ¿cómo le explico? Hay personas que tienen el aviso por algún médico o por la ciencia, que puede ser que termine su vida primero que otros. Y yo, por cumplir con el Eterno, hago estos videos. Esto yo no lo hago para beneficio mío. Yo lo hago porque hay una palabra que el Eterno puso, dio un dabar, un plan, un propósito, y tengo que hacerlo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Por lo que he dicho antes. Otra cosa, sepa usted que si el Eterno ha dado una palabra, ay, mi alma te adora. Si el Eterno es quien ha pronunciado esa palabra, no hay hombre ni diablo que detenga lo que Él ha dicho. Si el Señor te dio una palabra a ti, escúchame bien, si fue pronunciada por la boca del Eterno Adonai, donde en Él no hay sombra de variación, donde Él es verdad, se manifestará esa palabra, lo quiera usted o no lo quiera. Porque el Eterno no habla para ver si van a suceder las cosas. Él habla porque Él sabe cómo van a suceder las cosas. Quizás hoy tú estás diciendo, no, yo no voy a hacer esto o no voy a hacer aquello otro. Quiero decirte una cosa y sin temor a equivocarme. A la larga, harás lo que el Señor ha ordenado. Y si no hacemos lo que el Señor ha ordenado, créame que la lista de consecuencias es larga, muy larga. Ay, poder. No quiero salirme del tema hoy. Porque hay muchos que dicen que trabajan para el Señor, pero trabajan para su propio beneficio. Hay muchos que dicen, escúcheme bien, que están dedicados al Señor,
y lo único que quieren es satisfacerse ellos mismos. No permitas que el ministerio tome el lugar del Eterno en tu vida. No lo permitas. Y si eso está pasando, corrígelo a tiempo. Porque entonces, si no lo corriges, va a haber un problema mayor. El Señor hará juicio. El Señor hará juicio. Pero el asunto del Señor es que el juicio empieza por casa. Porque los que le han dado la espalda al Eterno tienen que tornarse a Él para que Él aparte de el juicio que ha de enviar. Cuando el Señor tengo que decir algo, lo tengo que decir. Ay, mi alma te adora, Padre, porque el Señor hará grandes juicios. Y muchos dicen, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué este juicio? Porque cuando Él habló, tú cerraste tus oídos. Porque cuando Él pronunció una palabra, tú no le diste importancia. Bueno, vamos a hacer lo que tú quieres, Padre, en esta hora. Yo no quería hablar de esto, pero tengo que hacerlo. Porque si no, yo también corro la misma suerte. Cuando el Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero y te haré oír allí mis palabras. El Señor le dijo, observa al alfarero, cómo trabaja con la vasija, cómo va dándole forma a la vasija. Pero que notó algo Jeremías muy particular, y fue que se echó a perder la vasija. Oh poder. Y la vasija, cuando se echó a perder, dice que el alfarero trató de volver a dar forma. Y volvió y trató de dar forma, porque el Señor está llamando a cuentas a muchos. Y está diciendo, hace tiempo que estoy tratando contigo, pero tú has cerrado tus oídos y has dicho lo mismo que dijo el pueblo de Israel. Has dicho lo que ha dicho el pueblo de Israel. Yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que ocuparme de mis asuntos. Y han seguido bajo su perverso corazón. Y el Señor le dice perverso corazón porque ellos cogieron los bienes materiales y los pusieron primero que al Eterno. Alábalo ahora si puede. Lo pusieron primero y eso era como si fuera una ovación o un sacrificio de idolatría delante del Eterno. Pero no termina la profecía ahí. Él le dice, ve y compra una vasija a la casa del alfarero. Y dice que tomó la vasija. Escúcheme bien. Y dice, llévala contigo, le dijo el Señor. Y dice que fue de los ancianos del pueblo, o sea, los que estaban en la puerta de la ciudad para resolver las cosas simples del pueblo, los que hacían juicio sobre el pueblo. Y curiosamente, la profecía empieza con el Señor diciéndoles al pueblo, yo que soy el que castigo, ¿verdad? Pero también doy oportunidad. En el capítulo 18 y 19 de Jeremías dice, yo soy el que doy la oportunidad. Yo soy el que te doy la oportunidad de que tú te arrepientas. Y si tú te arrepientes y enderezas tus pasos, yo no enviaré el juicio que dije que iba a enviar. Porque yo tengo la potestad, dice él, para hacerlo. Es lo que dice su palabra. Pero dice que cuando Jeremías fue donde los ancianos, lo llevó al campo
donde el Eterno le dijo, así le dirás al pueblo. Tiró la vasija contra el suelo. Y el Señor le dijo, en otras palabras, si no te arrepientes, serás como esa vasija, que vas a tener un daño irreparable. Un daño irreparable. ¿Usted sabe lo que es un daño irreparable? Dentro de la jurisprudencia, ¿verdad?, puertorriqueña, cuando se divorcian las personas, o tanto un vehículo en cuanto a los seguros recibe un daño irreparable, es que lo declaran pérdida total. No voy a argumentar más sobre el tema. Los voy a dejar con esas palabras, con esa corta intervención, para que tengan algo en qué pensar. Porque el Eterno está reclamando de su pueblo. Y muchas veces, pues, lo ignoramos. No entendemos el porqué de las cosas. Medite. Y medite alto. Para que pueda, ¿verdad?, enderezar sus pasos. Vamos a continuar. Y vamos a retomar el tema de la palabra logos. Logos, que en retrotraducción es davar. Que lo que implica esto en el pensamiento hebreo es un plan, un propósito que se había diseñado desde antes de la fundación del mundo. Comenté ahorita que Adán era una cabeza federada, una cabeza representativa de la humanidad. Ahora hay una segunda cabeza representativa que obviamente estaba antes que Adán. ¿En qué sentido estaba antes que Adán? El Mesías estaba en el seno del Padre. Dentro del plan que Pablo habla, que diseñó el Padre, estaba el Mesías. Y la razón por la cual se creó todo lo que existe y en la cual todo subsiste es por causa de que iba a haber un Mesías, o sea, un Redentor, un Goel. Y eso lo tenemos que tener bien claro. La razón por la cual existen todas las cosas era el Mesías. El plan que el Eterno había establecido desde antes de la fundación del mundo. Porque todo lo que el Señor ha traído cuando le dio el tabernáculo a Moisés era un diseño que había, que realmente el tabernáculo era un tipo de la habitación del Eterno con el hombre. Pero ese diseño estaba basado en un antitipo, o sea, ya había un diseño que el Eterno le había dado a conocer a Moisés. Basado en el diseño es que suceden todas las cosas. Para que tengamos una idea de lo que significa davar. Davar no es una simple expresión, y cuando es el Eterno el que habla, habla de un plan concreto. Y desde ese punto de vista es que tenemos que ver el significado de ese versículo. Vamos a leer algo más aquí que tengo escrito. Dice, como es evidente, el término davar toma un rol importantísimo en este texto. Dice, esto es que el davar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, su cabot,
como la del unigénito en su clase, lleno de bondad y lleno de verdad. ¿Qué es que el Dabar se hizo carne? Es decir, alcanzar el propósito final de Dios en una persona humana de carne y de sangre como nosotros. Ese era el propósito del Eterno. El plan del Eterno se iba a ejecutar a través de un hombre. Y muchas veces cuando nosotros se nos da la interpretación tradicional que hemos recibido, no se entiende de esa forma. Porque al parecer el texto lo dan de una forma simple. Y el texto tiene una profundidad mayor. Estamos hablando del primer versículo del Evangelio de Juan. Para que usted entienda el resto del capítulo, usted tiene que entender el primer versículo. Si usted no entiende ese primer versículo, se le va a hacer bien difícil entender el resto del capítulo. Cuando se habla que el Evangelio está en una forma sot, es que, por ejemplo, cuando él dice, este es mi cuerpo, que por vosotros, o esta es mi carne, que por vosotros es partido, y esta es mi sangre, ahí claramente usted sabe que ese texto no se puede tomar literalmente. Porque la implicación que tiene ese texto es que somos partícipe de el sacrificio del Mesías. Es la implicación, pero si usted lo toma literalmente, va a tener otro sentido, totalmente distinto a lo que realmente quiere decir el texto. Y eso no lo podemos pasar por alto. Y por eso es que yo digo que la escritura del libro de Juan no se puede tomar literalmente. Él era la luz de los hombres, un elemento que estuvo en la creación. La luz. La luz implica la palabra del Eterno, la Torá, que es la que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está refiriéndose el primer versículo de Juan, está hablando del Dabar, o sea, por medio de la palabra de la Torá fueron creadas todas las cosas con el fin de que se cumpliera un propósito del Eterno para con el hombre, que era cumplir lo que no pudo cumplir el primer Adán. Entonces, la segunda cabeza federada, que es el Mesías, Yeshua HaMashiach, cumplió con ese propósito de redimir a la humanidad por medio del sacrificio. Y ciertamente el Señor no acepta sacrificios humanos. Hay que entender eso claramente. A Yeshua HaMashiach lo mata el gobierno romano, como asesinó a muchísimos judíos. Más de 3,000 judíos fueron crucificados en semanas por el gobierno romano cuando tomaron el poder. Para que usted tenga una idea de que solo hay un Mesías, pero fueron muchos crucificados. Aparte de que hay una profecía que Jacob le dio a los hijos de Israel, que le dijo que cuando se le quitara el cetro a Judá, vendría Silo, vendría el Mesías. ¿Qué implica quitar el cetro a Judá? No era solamente el reinado de Judá. No era solamente el reinado de Judá. La implicación que tiene esa profecía es que el poder del gobierno judío
el Sanedrín, que tenía poder de ejecutar la vida y la muerte, cuando hacían su juicio, ya no lo iban a poder hacer porque el poder de la vida y la muerte iba a estar en Roma. Eran los que podían establecer podían decir quién vivía o quién moría. No eran los judíos. No eran los judíos los que establecían eso, porque se le había quitado. Por eso es que las circunstancias sociales, políticas y religiosas no se van a volver a repetir para que venga otro Mesías. El que ha de venir es el mismo que fue crucificado. Ese es el Mesías que ha de venir. Yeshua HaMashiach es el que va a venir a reinar sobre toda la tierra por decreto del Eterno. Sabemos entonces que la palabra Dabar no es una simple pronunciación, es un pensamiento completo, un plan del Eterno para poder ¿qué? Para cumplir un propósito que ya estaba escondido en el Eterno. Y era que el hombre sí, ciertamente, Adán iba a fallar, pero iba a venir otro hombre que iba a restaurar lo que el primer hombre había perdido. Un sacrificio, dice Pablo, y una vez y para siempre. El sacrificio, usando el término sacrificio, cuando realmente sabemos que fue un martirio lo que hicieron con Yeshua HaMashiach. Lo asesinaron el gobierno romano. Y eso, cuando usted lo ve desde el ángulo correcto, usted se da cuenta de que el primer versículo lo que está diciendo con toda claridad, que dice que en el principio era el Dabar de Elohim y el Dabar de Elohim estaba ante Elohim y el Dabar era la expresión misma de Elohim. Lo que quiere decir es claramente que lo expresado, el plan del Eterno, estaba llegando a la culminación. Lo que estaba escondido porque tenía que ser revelado para que el hombre lo entendiera, se estaba cumpliendo en el primer versículo de Juan. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Nada, voy a dejar el mensaje hasta aquí. Más adelante pues compartiré más información con ustedes, pero será hasta la próxima ocasión. Shalom, que el Señor les bendiga, que el Eterno les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.